a más participantes que se van sumando. Sandra, Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Y veo que Elba acaba de ingresar. Buenas tardes, Elba. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla para iniciar con la sesión del día de hoy, ¿correcto? Me brindan un minuto, por favor, en lo que va cargando la pantalla para poder comenzar con nuestra clase de hoy. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Les comento, el día de hoy tenemos una sesión bastante interesante y un poco más avanzada en cuanto a lo que respecta al desarrollo de funciones en Excel. Así que hoy vamos a tener un nivel más, ¿listo? Un nivel más, un escalón más en lo que se relaciona al tema de las funciones en Excel, ¿correcto? Entonces vamos a compartir pantalla por aquí. Me parece que ya están visualizando mi pantalla, ¿me confirman por favor? Sí, sí se logra visualizar. A ver, voy a habilitar por acá el chat para leer sus comentarios, sus preguntas, respuestas. Genial, muy bien. Excelente, Oscar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí me confirma Oscar que sí. De igual manera, Gabriel. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, bienvenidos una vez más al curso de Excel nivel básico. Quien les habla, ya saben, es Manuel Felipe Elías. Y el día de hoy vamos a desarrollar nuestra clase número 5. En este caso, nuestra clase número 5 corresponde al desarrollo o la aplicación de funciones condicionales. Funciones condicionales tales como contar puntos y, sumar puntos y promedio puntos y. Son tres funciones condicionales que vamos a desarrollar y vamos a aplicar el día de hoy a lo largo de diferentes ejercicios prácticos. Así que es muy importante que tengamos ya como base el conocimiento de la sesión anterior que veíamos en un primer momento las funciones básicas, por decirlo así, tales como sumar, promedio, en este caso la función de contar, contará, contar punto blanco, y así también con otras funciones como max y min. Entonces, es importante que vayamos ya trayendo a mente, vayamos trayendo ya a memoria los conocimientos que adquirimos en la sesión anterior para poder tenerlos como base en nuestra sesión número 5. Bien. Ya saben ustedes, algunas claves o consejos importantes para poder aprender de la mejor manera son los que vemos en pantalla. Número 1, mantener una escucha activa a lo largo de toda la sesión de clase. Recuerden de que el día de hoy vamos a ver un tema nuevo como tal y complementario a la sesión anterior, así que es importante que estemos bastante atentos al desarrollo de toda la clase. Segundo punto o segunda clave, cualquier consulta o no duden en realizarla, ¿listo? Cualquier consulta, duda o pregunta la pueden realizar con total confianza, en un primer momento mediante el chat del Google Meet y en una segunda instancia, en este caso, mediante el micrófono. Levantan la manito virtual, se les cede la palabra y activan el micro para poder explicar la consulta o duda que tengo. Y tercero, pero no menos importante, realizar todas las prácticas que se deja al término de la sesión. Ya saben que al término de cada sesión, en la hoja final de Excel hay un ejercicio práctico, que como tal no puede ser evaluado o no es calificado, pero sí les permite consolidar sus conocimientos. Entonces, por ello es muy importante que realicen esos ejercicios prácticos para que terminen de afianzar todo lo que hemos visto a lo largo de la sesión. Bien, entonces, dicho ello, vamos a entrar ya de lleno a nuestro tema, que es en este caso las funciones contar puntos y, sumar puntos y promedio puntos. Entonces, nos dirigimos a nuestro archivo Excel denominado tema 5, Excel básico. Todos, por favor, vamos aperturando el archivo de Excel denominado tema 5, Excel básico, y me van confirmando si es que ya se encuentran dentro de él. Muy bien, nos vamos ubicando entonces en el archivo tema 5, Excel básico, y de manera específica en la hoja denominada contar.si. ¿Listo? Nos ubicamos en la hoja denominada contar.si. Van confirmando por el chat. Listo, correcto, Sandra. Ya está Sandra también. Perfecto, Sandra nos dice que ya está en la hoja contar.si. A ver, vamos con los demás participantes también. Recuerden que este archivo de Excel se encuentra compartido o enviado en el grupo de WhatsApp y también me parece que en una carpeta Drive. Entonces,
todos vamos ubicando este archivo, lo descargamos y lo aperturamos. Nos ubicamos de manera exacta en la hoja contar.si. Bien. Mientras tanto, les voy comentando de manera verbal, en este caso, un poco acerca de las funciones condicionales en general. Cuando nosotros hablamos de funciones condicionales, en este caso nos referimos a aquellas funciones que van a cumplir una labor específica, según sea la función que apliquemos, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál es la característica esencial o común en todo este grupo de funciones condicionales? Que, como el propio nombre lo dice, tienen una condición. Para que se pueda ejecutar, para que se pueda cumplir o dar esta función, va a tener que cumplir una condición, algún criterio, algún requerimiento que nosotros especifiquemos. Supongamos, yo le digo, miren, supongamos, tengo toda una lista de participantes, tengo dos columnas, para hacerlo más claro, tengo dos columnas. En la primera tengo una columna que dice, se me ocurren los nombres de los participantes, y en la siguiente columna dice el género de los participantes. Entonces, yo deseo contar a aquellas participantes o a aquellos participantes que sean varones. ¿Listo? Deseo contabilizar todas las celdas que contengan la palabra varón u hombre. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos una condición. ¿Cuál es la condición para que la celda sea contabilizada? Es que aparezca la palabra varón, hombre, masculino o la letra N. ¿Bien? Entonces, esa es mi condición. Si es que cumple la condición, la celda es contabilizada. Si es que no se cumple, la celda no es contabilizada. Entonces, de esta manera es como van a venir funcionando en general todas las funciones condicionales, contar.si, sumar.si y promedio.si, que son las que vamos a ver el día de hoy. Bien. Está de más decir en este caso que cada una de las funciones también tiene una labor específica, pero que, como les digo, tiene esta característica en general o en común. Tienen un criterio o una condición que sí o sí se tiene que cumplir para que se ejecute la función o para que la función sea validada. Bien, a ver, entonces vamos comenzando con la primera función para poner un poco más claros los conceptos en cada una de ellas. Bien, vamos a iniciar con la función contar.si. La función contar.si tiene por labor realizar lo siguiente. Dice, cuenta la cantidad de celdas que cumplan con una condición específica. ¿Listo? Cuenta la cantidad de celdas que cumplan con una condición específica. Una vez más, miren, aquí está la condición específica. Entonces, si es que esta celda que yo estoy evaluando cumple con la condición que yo acabo de especificar en la función, entonces sí va a ser contabilizada. Si no cumple, no será contabilizada. ¿De acuerdo? Entonces, esta función o esta condición específica la establecemos nosotros. ¿Listo? La establece el usuario o el creador de la función en este caso. ¿Bien? Esta condición específica la establece el creador de la función, por decirlo así. Entonces, en pocas palabras, la labor de la función contar.si es contabilizar a aquellas celdas que cumplan con una condición o un criterio que se haya establecido previamente. ¿Cuál es su sintaxis o estructura? ¿Cuál es su sintaxis o estructura? La sintaxis o estructura de la función contar.si es la que vemos en pantalla. Escribimos igual el nombre de la función contar.si, abro paréntesis, y hasta aquí todo es bastante similar o igual a lo que veníamos revisando en la sección anterior, ¿verdad? Escribimos igual el nombre de la función, en este caso contar.si, y abro paréntesis. Ahora, aquí viene lo diferente. Tenemos dos argumentos o dos requerimientos que me solicita la función para poder ser ejecutada. ¿Cuáles son estos? El rango y el criterio. El rango viene a ser toda la lista de celdas que yo voy a evaluar. Es decir, es todo el conjunto de celdas donde voy a evaluar si es que se cumple o no el criterio. ¿De acuerdo? El rango
Es todo aquel conjunto de celdas donde yo voy a evaluar si es que se cumple o no el criterio. ¿Y qué viene a ser el criterio? El criterio viene a ser la condición que nosotros establecemos para validar si es que una celda es contabilizada o no. Bien, entonces, en resumidas palabras, vamos a escribir igual, contar.si, abro paréntesis, selecciono mi conjunto de celdas a evaluar y punto y coma, escribo en este caso el criterio o la condición que se debe de cumplir. Y aquí hago un paréntesis. Si es que mi condición es algún texto, si es que mi condición es algún texto, lo vamos a escribir por acá, si es que mi criterio o condición es igual a un texto, tiene que ir entre comillas, ¿listo? Si es que mi criterio es algún texto, tiene que ir entre comillas. Si es que mi criterio, por lo contrario, es número, es algún número, puede ir de manera directa, por decirlo así. ¿Listo? Se ingresa de manera directa o sin comillas. ¿Bien? Entonces, repito, la sintaxis para la función contar.si es igual contar.si, abro paréntesis, selecciono todo el conjunto de celdas a evaluar, coma o punto y coma, aquí vamos a hacer hincapié más adelante, no se preocupen. Miren, selecciono todo el conjunto de celdas a evaluar, coma, punto y coma, y en este caso escribo el criterio que se va a tener en cuenta para que una celda sea contabilizada o no. Finalmente cerramos paréntesis, presionamos Enter y ya se estará ejecutando la función como tal. Bien, recuerden que si el criterio es texto, es decir, es una palabra, es una oración, por decirlo así, va entre comillas. Si es que el criterio es un número, puede ir de manera directa, es decir, ingreso directamente el número que va a ser el criterio. Bien, correcto. Dicho ello, vamos a pasar a la parte práctica, la parte del ejemplo, para poder dejar más en claro toda esta función de contar.si. A ver, nos ubicamos todos en el segmento ejemplo. Y en este segmento ejemplo, nosotros vamos a visualizar un cuadro de una relación de docentes que contiene las siguientes columnas: apellido y nombre, cargo, afiliados, y a la mano derecha vamos a encontrar una serie de preguntas, exactamente 4 preguntas que van a ser respondidas haciendo uso de la función contar.si. ¿Cuáles son estas preguntas? Por ejemplo, la primera dice cuántos docentes son nombrados. La segunda, ¿cuántos docentes son contratados? La tercera, ¿cuántos docentes son afiliados a la ONP? Y la cuarta y última pregunta, ¿cuántos docentes son afiliados a la AFP? Entonces, vamos a responder cada una de estas preguntas, haciendo uso de la función contar.si. Previo a ejecutar como tal la función contar.si, vamos a realizarnos una serie de preguntas que me permitan analizar e interpretar de mejor forma cada una de estas preguntas o cada uno de estos enunciados y ver qué relación guardan con la función. Bien, para dejarlo más en claro, vamos a entrar más de lleno a las preguntas de análisis. Bien, a ver, vamos comenzando. La primera pregunta nos indica lo siguiente. Dice, ¿cuántos docentes son, ¿cuántos docentes son nombrados? Repito la pregunta, todos atentos aquí. Dice, ¿cuántos docentes son nombrados? Entonces, en base a esta pregunta que menciona o que me solicita hallar cuántos docentes son nombrados, yo les pregunto, ¿cuál será mi criterio? ¿Cuál será mi criterio o condición para que una celda sea contabilizada? ¿Cuál es el criterio o la condición? En base a la pregunta que dice, ¿cuántos docentes son nombrados? Todos leemos este enunciado que dice cuántos docentes son nombrados y en base a este enunciado identifiquen cuál es la condición o el criterio. Bien, aquí veo algunos comentarios, a ver, vamos leyendo.
Me dice Sandra, nombrado. Ani me dice nombrados. Rosario, nombrado. Correcto, correcto, ¿verdad? A ver, ¿alguien más? A ver, ¿alguna opinión más? Hasta ahora me dicen que el criterio es nombrado. Bien, vamos a colocar por aquí. Me dicen que el criterio es nombrado. Vamos a verificar. Este sería mi criterio mismo. Este es mi criterio. ¿Cuál es mi criterio? Nombrado. Sí, a ver, ¿todos de acuerdo? ¿O hay alguna otra respuesta? Todos de acuerdo, ¿correcto? Muy bien, entonces. Efectivamente, el criterio en este enunciado es la palabra nombrado. ¿Por qué? ¿Qué me está pidiendo contabilizar? Me está pidiendo contabilizar a aquellos docentes que sean nombrados. Entonces, si es que el docente es nombrado, yo lo contabilizo. Si es que el docente no es nombrado, yo no lo contabilizo. Por lo tanto, ¿cuál es mi criterio? Mi criterio es que aparezca la palabra nombrado. ¿Listo? Que dentro de la celda aparezca o esté escrita la palabra nombrado. ¿Bien? Ahora, si mi criterio es la palabra nombrado, les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál sería mi rango? Yo identifiqué mi criterio. Ahora les pregunto, identifiquen cuál es el rango. Si mi criterio es la palabra nombrado, ¿cuál es mi rango? En lo que vamos analizando, les comento. El rango, o les traigo a memoria lo que es el rango, el concepto del rango. El rango es el conjunto de celdas donde yo voy a evaluar, en este caso, mi criterio. Ya, acá tenemos dos respuestas. Dice Sandra, desde D18 hasta D26. Ya me ha mencionado el rango de manera explícita. Y por aquí Evelyn me dice toda la columna cargo. Correcto, correcto. Muy bien, ambas respuestas son correctas. Efectivamente, en este caso, mi rango va a ser todas las celdas de la columna cargo, que vienen desde la celda de 18 hasta la celda de 26. ¿Bien? Entonces, esto de aquí, señores, sería mi rango. Entonces, repito, los pasos para poder realizar o obtener un mejor resultado es, identifico mi criterio. En el enunciado, la pregunta que me brinda, identifico el criterio. Luego que identificó el criterio, en base a ese criterio identificado, hallo o identifico cuál es mi rango. Recuerden que el rango responde en este caso a la pregunta de dónde se encuentra el criterio, en qué columna encuentra el criterio. Y por tercer y último paso, vamos ya a ejecutar la función como tal. Yo identifiqué el criterio, ya identifiqué el rango, ya puedo ejecutar la función. Entonces, decimos, doble clic sobre la primera celda de color amarillo, doble clic sobre la primera celda de color amarillo y escribimos. Doble clic sobre la primera celda de color amarillo y escribimos igual contar.si, igual contar.si, igual contar.si, igual contar.si, abro paréntesis, igual contar.si, abro paréntesis, selecciono mi rango, en este caso selecciono todas las celdas de la columna cargo, y escribo coma o punto y coma según sea el caso. ¿Cómo me doy cuenta yo? Y aquí hago un paréntesis. ¿Cómo me doy cuenta si es que debo de escribir coma o punto y coma? Para yo identificar cuál es el símbolo separador de argumentos, en este caso, por decirlo así de manera teórica, fíjense ustedes que en la parte inferior, cuando han ingresado su función, en la parte inferior hay un recuadro de color blanco que dice contar.si, paréntesis, rango, y ahí va a aparecerles, o bien les aparece coma, o bien les aparece punto y coma.
Entonces, en ese recuadro identifiquen ustedes si es que van a trabajar con coma o punto y coma. ¿Correcto? A ver, les doy un par de minutos para que puedan identificar ello. Bien, les voy a dejar ahí la función. Un minuto para que identifiquen ustedes si es que trabajan con coma o punto y coma. Voy a mostrarles dónde se encuentra. Aquí. Bien. Y me van comentando en el chat del Google Meet si es que trabajan con coma o punto y coma. Bien, para verificar de que todos hayamos identificado nuestro separador de argumentos. A ver, todos identificando, por favor, miren. Yo ingresé la función igual contar puntos y trabaja para todas las funciones o es válido para todas las funciones. Ingresé la función y en la parte inferior me aparece un recuadro de color blanco que dice contar puntos y, abro paréntesis o paréntesis, rango, y en mi caso aparece punto y coma. Le doy ese criterio y cierro paréntesis. A ver, verifiquen ustedes si es que les aparece coma o punto y coma. Verifiquen, a ver, por favor, y lo voy leyendo en el chat. A ver, por acá me dice Hamilton, punto y coma, correcto, Rosario, punto y coma, Gabriel, punto y coma. Muy bien, punto y coma, Rodolfo, Oscar, Evelyn, perfecto. Bien, entonces, los demás, a ver, los demás participantes, hasta ahora veo que la mayoría trabaja con punto y coma, a ver, los demás participantes, ¿hay alguien que trabaje con coma? Ani me dice punto y coma. Bien, a ver, y todos identificando su separador de argumentos. Ya, a Sandra le aparece, el mensaje, ya. Correcto, Sandra, por ejemplo, trabaja con coma, ¿okay? No hay problema, pueden trabajar con coma, con punto y coma, es igual, ¿sí? Lo importante aquí es que ustedes logren identificar con qué herramienta trabajan, por decirlo así. Si yo voy a un centro de trabajo, no todos los trabajos son iguales, ¿verdad? En un trabajo puedo trabajar con una herramienta, en otro puedo trabajar con otra herramienta. Entonces es importante de que ustedes logren adecuarse, en este caso, a su entorno de trabajo. A ver, por aquí acabo de ver una pregunta. ¿Dónde encontramos lo que estamos trabajando? Estaba en el grupo de WhatsApp, me parece. Es el archivo denominado tema 5, Excel básico. Lo aperturamos y nos ubicamos en la hoja denominada contar.5. ¿Bien? Listo, entonces veo de que la mayoría ya identificó con qué separador trabaja. Bien, José nos dice con coma. Perfecto, José, listo. Bravos, entonces vamos a continuar. A ver, si ya identificamos en este caso con qué separador trabajamos, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a continuar con la ejecución de nuestra función y nos habíamos quedado aquí. Poner esto más acá. Ya está. Nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Estábamos diciendo, escribimos igual, contar puntos y, abro paréntesis, selecciono el rango, igual, contar puntos y, abro paréntesis, selecciono todas las celdas de la columna cargo, escribo coma o punto y coma según sea el caso, y ahora vamos a escribir el criterio. Como mi criterio es un texto, es una palabra, va entre comillas. Por lo tanto, abrimos comillas o aperturamos comillas o escribimos comillas y escribo la palabra nombrado. Escribo la palabra nombrado, ¿correcto? Luego de ello, cierro comillas y cierro paréntesis. Repito, escribimos igual, contar puntos y, abro paréntesis, selecciono todas las celdas de la columna cargo, punto y coma o coma, abro comillas, escribo la palabra nombrado, cierro comillas, cierro paréntesis, presiono Enter y el resultado sería... ¿Cuánto hemos obtenido como resultado? A ver, me comentan por favor. ¿Cuántos docentes son nombrados?
5, ¿verdad? Correcto. Héctor, Sandra, Sara, Rodolfo, Rosario. Muy bien, muy bien. 5 docentes son nombrados. Excelente. Muy bien, Oscar. Genial, genial. Entonces, efectivamente, son 5 los docentes que son nombrados. Ahora, bajo esa misma explicación, bajo ese mismo lineamiento, vamos a ejecutar o vamos a responder a la siguiente pregunta. A ver, segunda pregunta dice, ¿cuántos docentes son contratados? ¿Cuántos docentes son contratados? Primero, identificamos el criterio. En este enunciado, ¿cuál es el criterio o condición? Dice, ¿cuántos docentes son contratados? ¿Cuál es el criterio o condición? A ver, lo voy leyendo. ¿Cuál será el criterio o la condición? Dice, ¿cuántos docentes son contratados? Ya, por acá tenemos, a ver. Muy bien, aquí tenemos algunos comentarios, nos dicen, a ver, contratado, efectivamente. Muy bien, Rosario, Sandra, Sara, Evangeline, Rodolfo, Oscar, excelente, excelente. Efectivamente, en este caso, el criterio viene a ser la palabra contratado. ¿Listo? El criterio sería la palabra contratado. Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a escribir. A ver, un minuto, previo a ello. Identifiqué mi criterio. Identifiqué mi criterio. Ahora les pregunto cuál es el rango. ¿Dónde voy a evaluar que se cumpla o no este criterio? A ver, ¿cuál sería entonces el rango? Si mi criterio es la palabra contratado, muy bien, ¿verdad? Sería la columna cargo. Entonces, ¿cuál sería mi rango? Sería la columna cargo. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntarán por ahí. Porque dentro de esta columna yo puedo encontrar esta palabra contratado. Entonces, mi rango va a ser el conjunto de celdas donde yo puedo evaluar que se cumpla o no, en este caso, el criterio o condición, que aparezca la palabra contratado, que sería el criterio para este enunciado. ¿Bien? Entonces, ahora sí, ya identifiqué mi criterio, ya identifiqué el rango, paso a ejecutar la función. Decimos, doble clic sobre la segunda celda de color amarillo, doble clic sobre la segunda celda de color amarillo y escribimos igual contar.si, igual contar.si, igual contar.si, abro paréntesis, igual contar.si, abro paréntesis, selecciono todas las celdas de la columna cargo, selecciono todas las celdas de la columna cargo, escribo coma o punto y coma según sea el caso, escribo coma o punto y coma según sea el caso, y ahora voy a escribir el criterio. Como mi criterio es una palabra, es un texto, va entre comillas. Por lo tanto, luego de escribir coma o punto y coma, según sea el caso, vamos a abrir paréntesis, abrimos paréntesis, abrimos comillas y escribo la palabra contratado. Escribo la palabra contratado, cierro comillas, cierro paréntesis y presiono Enter. Repito, igual contar.si, abro paréntesis, selecciono todas las celdas de la columna cargo, escribo coma o punto y coma según sea el caso, abro comillas, escribo contratado, cierro comillas, cierro paréntesis, enter, ¿y cuál sería la respuesta? A ver, ¿cuál sería la respuesta para la segunda pregunta? 4, ¿verdad? 4. Muy bien, muy bien. 4. Efectivamente, entonces, ¿cuántos docentes son contratados? 4 docentes. Bien, pasemos a las dos siguientes preguntas.
pasemos a las dos siguientes preguntas. Y para ello voy a solicitar la participación de 2 participantes que puedan activar micro. Yo les voy a realizar una pregunta y ustedes me van a ir respondiendo. ¿Correcto? Igual todos podemos participar mediante el chat. A ver, pueden levantar la mano quienes deseen participar de esta actividad rápida, de este fast forward. Yo les voy a pedir que ustedes identifiquen cuál es el criterio y cuál es el rango. ¿Sí? A ver, vamos con la primera pregunta, el segundo bloque o la tercera pregunta en general. ¿Sí? A ver, vamos. Dice, tercera pregunta. ¿Cuántos docentes son afiliados a la ONP? ¿Cuántos docentes son afiliados a la ONP? Pregunto, ¿cuál sería el criterio? ¿Cuántos docentes son afiliados a la ONP? Muy bien, correcto, Sara Einer, efectivamente, ¿verdad? El criterio sería la palabra ONP. ¿Y cuál sería el rango? ¿Cuál sería el rango? Toda la columna de afiliados, correcto, muy bien. Entonces, efectivamente, este sería mi rango. Bien, criterio, la palabra ONP y rango, toda la columna de afiliados. Dicho ello, ejecutamos la función. Decimos, doble clic sobre la tercera celda de color amarillo y escribo igual contar punto sí, igual contar punto sí, igual contar punto sí, abro paréntesis, selecciono todas las celdas de la columna afiliados, abro paréntesis, selecciono todas las celdas de la columna afiliados, luego de ello escribo coma o punto y coma según sea el caso, y en este caso escribimos el criterio, que al ser texto va a ir entre comillas. Entonces, abrimos comillas y escribo la palabra ONP, cierro comillas, cierro paréntesis, enter. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta cuántos docentes son afiliados a la ONP? 4, ¿correcto? 4. Muy bien, excelente, excelente. Rodolfo, Karina, Oscar, Hamilton, Gabriel, muy bien, Sara. Excelente, excelente. 4, ¿verdad? Muy bien. Y ahora simplemente voy a aplicar la misma función para la siguiente pregunta. ¿Por qué? Veamos lo que dice la cuarta y última pregunta. Dice, ¿cuántos docentes son afiliados a la AFP? Por lo tanto, va a ser el mismo rango y solamente cambiaría mi criterio. Dicho ello, ¿cómo quedaría la fórmula la función para esta cuarta y última pregunta? Quedaría de la siguiente manera. Escribo igual, contar puntos sí, abro paréntesis, selecciono todas las celdas de la columna afiliados, coma o punto y coma según sea el caso, y escribo entre comillas la palabra AFP. Después de ello, cierro paréntesis, presiono Enter, y la respuesta en este caso sería 5. ¿Sí? Todos obtuvimos el mismo resultado, 5, 4, 4, 5. Muy bien, gracias Hamilton, Oscar, Sara, excelente, Sandra, Einer, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a venir trabajando con la función contar.sí, ¿de acuerdo? De esta manera es como vamos a venir trabajando con la función contar.sí. Ahora vamos a dirigirnos a la siguiente hoja denominada sumar.sí. Nos dirigimos a la hoja denominada sumar.sí para poder desarrollar una nueva función, que sería la función de sumar.sí. Todos nos ubicamos, por favor, en la hoja denominada sumar.sí y me confirman si es que ya se encuentran dentro de ella. Muy bien, Hamilton me dice que sí.
Sandra, Rosario, Karina, excelente. También me dicen que se encuentran dentro de la hoja sumar.si. Muy bien. Vamos entonces a ver. Veamos esta función denominada sumar.si. ¿Cuál es la labor, la tarea de esta función denominada sumar.si? La labor de esta función es básicamente sumar, listo, es sumar, pero, siempre y cuando la celda cumpla con un criterio o una condición establecida. Es decir, yo voy a sumar únicamente a aquellas celdas que cumplan con una condición. Si es que la celda cumple con la condición, lo puedo sumar. Si es que la celda no cumple con la condición, no lo voy a sumar. ¿Cuál es entonces la sintaxis o estructura para esta función? Todos atentos aquí. La sintaxis o estructura para esta función sería igual sumar.si, abro paréntesis, hasta aquí estamos igual sumar.si, abro paréntesis, y aquí viene una variación. Dice, primero selecciono el rango, luego punto y coma o coma, escribo el criterio. Después, coma o punto y coma, selecciono el rango suma y nuevamente cierro paréntesis. Entonces, la sintaxis para la función sumar.si va a ser igual sumar.si, abro paréntesis, selecciono el rango. ¿Qué es el rango? La lista de celdas donde yo voy a encontrar mi criterio. Mucha atención aquí. El rango es el conjunto de celdas donde yo encuentro el criterio. Listo, es el conjunto de celdas donde yo evalúo que se cumpla el criterio. ¿Qué es el criterio? El criterio es la condición que se tiene que cumplir para que la celda pueda ser sumada. Y finalmente, ¿qué viene a ser el rango suma? Es el rango que contiene los datos numéricos que voy a sumar. Es decir, si yo tengo un rango y un rango suma, ¿cómo los diferencio? En que en el rango yo encuentro al criterio. En el rango yo evalúo el criterio o condición. Y en el rango suma, sí o sí van a estar números, van a ser valores numéricos que voy a sumar siempre y cuando se cumpla con la condición. Entonces, reitero, la sintaxis o estructura para la función sumar.si es la siguiente. Igual, sumar.si, abro paréntesis, selecciono el rango o conjunto de celdas donde se encuentra el criterio. Después, escribo coma o punto y coma y escribo mi criterio. Luego de ello, nuevamente escribo coma o punto y coma, según sea el caso, y selecciono mi rango suma, que es donde se encuentran todos los valores numéricos a sumar. Finalmente, cierro paréntesis y presiono Enter. Y ya estaremos obteniendo un resultado. Entonces, dicho ello, vamos a pasar al ejemplo de la función sumar.si. Bien, nos ubicamos aquí entonces todos en el segmento ejemplo. Nos ubicamos todos en el segmento ejemplo. Y aquí vamos a desarrollar la función sumar.si. Bien, nos ubicamos todos en el segmento ejemplo de la función sumar.si. A ver, mientras que nos vamos ubicando, les comento. En este segmento ejemplo, nosotros tenemos en la mano izquierda un cuadro con una relación de docentes bastante similar a lo que veíamos en el caso anterior, donde tenemos columna apellido y nombre, cargo, afiliados, lugar y sueldo o remuneración. Y a la mano derecha una caja de preguntas compuesta por 4 ítems o 4 preguntas que dicen cuánto suman los sueldos de los docentes de Bancay, de los docentes de Andahuaylas y otras 2 preguntas más. Entonces, vamos a responder estas 4 preguntas teniendo como base el concepto de la función sumar.si, su estructura, su sintaxis y como referencia o como data toda esta información contenida en el cuadro de la parte izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos. Todos estamos aquí ya.
Sí, a ver, coméntenme si es que ya estamos todos aquí en el segmento ejemplo. Sí, muy bien, correcto. Vamos con la primera pregunta. Ya saben ustedes que para toda pregunta, o perdón, para ejecutar toda función condicional, lo más importante es poder analizar e interpretar de manera correcta y adecuada. Por ello es que siempre vamos a comenzar con preguntas de análisis, sobre todo cuando estamos recién incorporándonos a este mundo del Excel. Bien, dicho ello, pasemos con la primera pregunta de análisis. La pregunta o el enunciado nos dice lo siguiente. ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? En base a este enunciado les pregunto, ¿cuál sería el criterio? Primera pregunta, ¿cuál sería el criterio? A ver, en base al enunciado, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? ¿Cuál sería el criterio? Muy bien, Sandra me comenta por acá, a ver, todos participando mediante el chat, los voy a leer por acá. Sandra me dice que sería la palabra Abancay, Hamilton, de igual manera Abancay. ¿Quién más? Einer nos dice Abancay, Rosario Abancay. Muy bien, correcto, ¿verdad? Efectivamente sería la palabra Abancay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo nada más voy a sumar a aquellos que pertenezcan a Abancay. Entonces, esto de aquí sería mi criterio. Ahora, segunda pregunta, segundo paso, ya identifiqué mi criterio. ¿Qué voy a hacer ahora? Identifico mi rango. Entonces les pregunto, si Abancay es mi criterio, ¿cuál sería mi rango? Solamente he dicho rango, no rango suma. ¿Cuál sería mi rango? A ver, recuerden los conceptos. El rango es donde se encuentra el criterio. El rango es donde se encuentra el criterio. Entonces, ¿en qué columna yo voy a poder encontrar el criterio o voy a evaluar si es que se cumple o no el criterio? Muy bien, excelente, excelente. Ahí está. En la columna lugar, ¿verdad? En la columna lugar. Cuidado, cuidado por ahí. En la columna sueldo no. Y ahora voy a explicar por qué. La respuesta sería en la columna lugar, ¿verdad? Entonces, mi rango viene a ser la columna lugar. Esto de aquí sería mi rango. ¿Por qué? Si yo voy a la columna, por ejemplo, si yo voy a la columna apellido y nombre, ¿encuentro la palabra Abancay? No, ¿verdad? Entonces no puede ser mi rango. Si yo voy a la columna cargo, ¿encuentro la palabra Abancay? Tampoco, por lo tanto, tampoco es mi rango. Si yo voy a la columna afiliados, ¿encuentro la palabra Abancay? No, entonces tampoco es mi rango. Si yo voy a la columna sueldo, ¿encuentro la palabra Abancay? No, entonces tampoco es mi rango. Sin embargo, si es que yo voy a la columna lugar, sí encuentro la palabra Abancay, sí puedo evaluar que se cumpla o que aparezca la palabra Abancay. Entonces, recuerden, el rango viene a ser el conjunto de celdas donde encuentro el criterio, donde evalúo que se cumpla o no la condición. Bien, primero identifico mi criterio, en base a mi criterio identifico mi rango y ahora vamos a identificar un tercer elemento, que sería el rango suma. ¿Cuál sería mi rango suma? ¿Cuál sería mi rango suma? Y para esto se pueden preguntar, ¿qué me piden sumar? Para yo identificar mi rango suma, me pregunto, ¿qué me piden sumar? Y la respuesta va a ser su rango suma. ¿Qué nos piden sumar? Exacto, exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Exacto. Correcto. Lo que nos piden sumar es el sueldo. Por lo tanto, mi rango suma será la columna sueldo.
Bien, miren lo que hemos hecho. Primero, identifiqué mi criterio, Abancaya. A partir de ello, identifiqué mi rango, la columna lugar. Y finalmente, identifiqué mi rango suma, la columna sueldo. Una vez que yo he identificado esos tres elementos, recién paso a ejecutar la función como tal. Entonces, ahora sí, todos aquí vamos a la parte de ejecución. Decimos, doble clic sobre la primera celda de color amarillo. Doble clic sobre la primera celda de color amarillo. Y escribo igual, sumar.si, igual, sumar.si, igual, sumar.si, abro paréntesis, igual, sumar.si, abro paréntesis, selecciono mi rango, selecciono todas las celdas de la columna lugar, selecciono todas las celdas de la columna lugar, y ahora escribimos coma o punto y coma, según sea el caso, y entre comillas vamos a escribir la palabra Abancay. Entre comillas, escribo Abancay. ¿Por qué entre comillas? Porque si es que el criterio es un texto, es una palabra, va entre comillas. Repito, igual sumar.si, abro paréntesis, selecciono todas las celdas de la columna lugar, escribo como, punto y coma, y ahora escribo mi criterio, que va entre comillas por ser texto, y que sería la palabra Abancay. Dicho ello, escribo comillas o abro comillas, escribo Abancay, cierro comillas, coma o punto y coma, y ahora selecciono mi rango suma, es decir, selecciono todas las celdas de la columna sueldo. Cierro paréntesis, presiono Enter, ¿y cuál sería la respuesta? A ver, los leo mediante el chat. ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? Muy bien, excelente, ahí está Alejandro regresando. Muy bien, 8.500, ¿verdad? Correcto, Sandra, también 8.500. Entonces, recuerden esos pasos. Primero, identifico mi criterio. Luego, identifico el rango. Por último, identifico el rango suma y finalmente ejecuto como tal la función. ¿Bien? ¿Todos obtuvimos 8.500? ¿Sí? ¿Todos hemos obtenido 8.500 como respuesta, como resultado? A ver, me confirman mediante el chat o mediante alguna reacción. Sí, muy bien. A ver, por acá me dicen que sí, me parece. Correcto, correcto. Acá me dice que sí, Evelyn, también 8.500, excelente. Bianca, muy bien, muy bien. Entonces, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me dice, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes de Andahuaylas? ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Andahuaylas? Por lo tanto, les pregunto, ¿cuál sería mi criterio o condición? ¿Cuál sería mi criterio o condición? Si es que la pregunta dice, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes de Andahuaylas? ¿Cuál sería mi criterio o condición? Muy bien, exacto. Sería la palabra Andahuaylas, ¿verdad? Esto de aquí sería mi criterio. Ahora les pregunto, ¿cuál sería entonces mi rango? Si la palabra Andahuaylas es mi criterio, ¿cuál sería mi rango? A ver, ¿cuál sería el rango? ¿Qué columna? La columna cargo, afiliados, lugar, sueldo. La columna lugar, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces seleccionamos todas las celdas de la columna lugar. ¿Por qué? Porque este sería mi rango. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué ese es mi rango? Porque aquí en esta columna yo puedo verificar o puedo evaluar si es que encuentro o no la palabra Andahuay, si es que encuentro o no el criterio. Y finalmente selecciono mi rango suma. ¿Cuál sería entonces mi rango suma? Si el rango suma responde a la pregunta de ¿qué me piden sumar? Muy bien, sería la columna sueldo, ¿verdad? Esto de aquí sería mi rango suma. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien.
Dicho ello, identificados estos cuatro elementos, criterio, rango y rango suma, vamos a ejecutar la función. Y decimos, doble clic sobre la segunda celda de color amarillo y escribo igual sumar.si, igual sumar.si, abro paréntesis, selecciono todas las celdas de la columna lugar, escribo coma o punto y coma según sea el caso, y ahora voy a escribir mi criterio. ¿Cuál es mi criterio? Que aparezca la palabra Andahuaylas. Como es un texto, como es una palabra, va entre comillas. Entonces, abro comillas y escribo Andahuaylas. Cierro comillas, coma o punto y coma, y ahora selecciono mi rango suma. ¿Cuál era mi rango suma? Eran las celdas de la columna sueldo. Selecciono las celdas de la columna sueldo, cierro paréntesis, presiono enter y la respuesta sería, los leo, a ver. Muy bien, ahí está. Evelyn nos dice 8.000, correcto, 8.000, ¿verdad? Muy bien, Sandra, excelente. Sandra, Evelyn, muy bien, por aquí había visto de Alexandra, correcto. 8.000, ¿verdad? Hamilton, Alejandro, Bianca, muy bien. Entonces, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes de Andahuaylas? 8.000 soles. Bien, dicho ello, vamos a pasar a estas dos siguientes preguntas. Pero estas dos preguntas las van a realizar cada uno de ustedes, ¿correcto? Son dos preguntas, les voy a brindar 4 minutos, ¿les parece? 4 minutos, 2 minutos por pregunta, creo que es suficiente para que puedan responder estas dos preguntas, haciendo uso de la función sumar.si, ¿correcto? Entonces, a ver, voy a dejar de compartir para colocar el temporizador. Me parece. Ya. Sí, a ver, sí podemos colocar el temporizador. Entonces, a ver, todos hallando la pregunta o la respuesta, mejor dicho, a las dos últimas preguntas. Vamos a tener 4 minutos. Este aquí, ya está. Debe estar cargando, a ver, me parece el temporizador, o bueno, la pantalla en sí. Correcto, muy bien. Ahí está entonces, señores, el tiempo. Ahí está el tiempo para que lo puedan tener en cuenta. Bien, 4 minutos para que respondan las dos últimas preguntas que dicen cuánto suman los sueldos de los docentes que están afiliados a la ONP y cuánto suman los sueldos de los docentes que están afiliados al AFP. Recuerden, primero identificamos el criterio o la condición, a partir de ello identifico mi rango y por último el rango suma, que responde a la pregunta ¿qué me piden sumar? Entonces, 4 minutos y regresamos para poder comparar o verificar los resultados de cada uno de ustedes. Recuerden de que cualquier consulta la pueden dejar mediante el chat para poder responderla al término de estos 4 minutos. Bien, adelante entonces, 4 minutos. Muy bien, correcto, ahí vamos ya una respuesta. Excelente, Hamilton, excelente. Vamos adelante, nos quedan 3 minutos.
Muy bien, entonces, tiempo. Vamos a pasar a revisar cada una de las respuestas que han brindado. Por ahí estaba leyendo los comentarios en el chat, veo que la mayoría coincide con la respuesta, que serían, 11.000 y 11.500. 11.000 para la ONP y 11.500 para la AFP. Vamos a verificar entonces. A ver, vamos, a ver, un minuto, mirar qué carga me parece. Ya, por aquí veo, a ver, otra respuesta, un comentario que aparece, ya, si es que te sale así, es porque tal vez no estamos escribiendo bien el criterio. Recuerden de que el criterio va entre comillas. Bien, entonces, a ver, verifiquen. Cuando les aparece así como, me parece, a ver, que lo mando por aquí. Cuando les aparece numeral y entre signos de pregunta, nombre, significa que hay algún error. En este caso, lo más probable es de que sea en cuanto a la escritura, de la función como tal. Así que verifiquen ello, por favor. Vamos entonces a ver. Me dijeron 11.000 y 11.500. Verifiquemos. Dice, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes que están afiliados a la ONP? ¿Cuál sería el criterio o condición? La palabra ONP, ¿verdad? Si la palabra ONP es mi criterio, ¿cuál sería mi rango? La columna afiliados. ¿Bien? Y por último, mi rango suma, en este caso, los sueldos. Entonces, identificados estos tres elementos, ejecuto la función. Igual, sumar punto sí, igual, sumar punto sí, selecciono todas las celdas de la columna afiliados, punto y coma, o coma, según sea el caso, abro comillas y escribo la palabra ONP, o las siglas ONP. Cierro comillas, coma o punto y coma y selecciono mi rango suma, que serían todas las celdas de la columna sueldo. Luego de ello, presiono Enter y el resultado sería 11.000. Muy bien, excelente, excelente. Y veo que sí hemos coincidido con la respuesta, ¿verdad? 11.000 para ONP, nos decía por ahí Alexandra, Alejandro, Hamilton. Muy bien. 11.000 para ONP y veamos ahora, a ver cuánto es para AFP. Básicamente es la misma función. Mi criterio es lo único que va a variar porque ya no será ONP, sino que será AFP. Y en ese caso, la sumatoria de los sueldos de los docentes que están afiliados al AFP sería 11.500. ¿Sí? Todos hemos obtenido los mismos resultados. Verifiquemos, por favor. Ya, muy bien. Hamilton me dice que sí. Sandra igual. Karina, muy bien. Excelente. Los demás participantes, a ver. Muy bien, me dicen que sí, entonces. Correcto. Rodolfo también. Bianca. Excelente. Bien, hasta aquí, a ver, les pregunto, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Correcto. Bueno, Flor, no se preocupen, no se preocupen. Listo, Flor, no hay problema. ¿Hasta aquí ninguna duda? Ok, me parece que ninguna. Listo, entonces. Pasemos a la siguiente hoja para trabajar, para desarrollar la última función, que sería la función promedio punto phi. Ya, les voy a explicar, listo, les voy a explicar primero la parte teórica, y luego ustedes me van a decir si es que notan alguna coincidencia, alguna semejanza, algún parecido en cuanto a la función que hemos trabajado anteriormente. Bien, a ver, vamos todos trabajando la función promedio punto phi. Para empezar, ¿cuál es la labor de esta función denominada promedio punto phi? La labor de esta función es básicamente calcular o hallar el promedio de un conjunto de celdas que cumplan con un criterio o una condición. Si es que la celda cumple con el criterio establecido, es apta para ser promediada. Si es que no,
se hace a un lado, se separa y simplemente no se promedia. Entonces, la función promedio.si calcula el promedio de las celdas que cumplen con un criterio o una condición. ¿Cuál es su sintaxis o estructura? Su sintaxis o estructura es la siguiente. Escribimos igual promedio.si, abro paréntesis. Ahora, aquí viene lo interesante, selecciono el rango, escribo coma o punto y coma, según sea el caso, luego escribo mi criterio, coma o punto y coma, y finalizo seleccionando mi rango promedio. ¿Qué es el rango? Ya saben que el rango es el conjunto de celdas donde evalúo si es que está o no el criterio. ¿Qué es el criterio? El criterio viene a ser la condición que se tiene que cumplir, en este caso para que puedan ser promediadas. Y finalmente, entonces, ¿qué es el rango promedio? Es el conjunto de celdas que contiene los datos numéricos a promediar. Bien, entonces, sintaxis o estructura de la función promedio.si es igual promedio.si, abro paréntesis, selecciono el conjunto de celdas a evaluar el criterio, coma o punto y coma, escribo mi criterio. Si es que es un texto o es una palabra, el criterio va entre comillas. Luego de ello, escribo coma, punto y coma y selecciono el rango promedio, que sería el conjunto de celdas donde se encuentran los números o los valores a promediar. Finalmente, cierro paréntesis y presiono Enter. Bien, entonces, ahora les pregunto, ¿notan algún parecido, alguna semejanza en cuanto a la función anterior? Son similares, ¿verdad? Alejandro nos dice que son similares, correcto. Sandra, son parecidos. Parecidos nos dice Flor. Hamilton, similares, excelente, ¿verdad? Y es que tal y como ustedes lo mencionan, estas dos funciones son iguales, por decirlo así. Lo único que sí, ahí está. Excelente, Sandra. La única diferencia es que la anterior función va a sumar y esta función va a promediar. Luego de ello, la forma de ejecución, la forma de analizar la función como tal es exactamente la misma. Bien, habiendo precisado ello, vamos a proceder al ejemplo. Bien, vamos a proceder a ejecutar un ejemplo teniendo como base la función promedio.si. Ahí, para que puedan visualizar todo. Nos ubicamos en el segmento ejemplo, donde vamos a encontrar a la mano izquierda un cuadro con una serie de datos, como lo son apellido, nombre, género, estado civil, estatura, edad y sueldo. Y a la mano derecha una caja resumen, en este caso con 4 ítems, 4 requerimientos que me permite o que me solicita, perdón, calcular. En este caso, ¿qué me solicita calcular? Promedio de estatura de las mujeres, promedio de sueldo de los varones, promedio de sueldo de los solteros y promedio de edades de los divorciados. Entonces, vamos a hacer una demostración con la primera pregunta para que vean ustedes que el análisis y el procedimiento es el mismo. Y luego vamos a pasar a las 3 siguientes preguntas. ¿De acuerdo? Vamos con la primera pregunta, todos ubicados aquí en el segmento ejemplo y exactamente en la primera pregunta. La primera pregunta me dice, calcular el promedio de estatura de las mujeres. Les pregunto, ¿cuál es el criterio en el enunciado? Promedio de estatura de las mujeres. ¿Cuál será el criterio o la condición? Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Genial. Ahí Sandra nos comenta, a ver, ¿qué sería? Se perdió el comentario. Aquí está. Sería mujeres. Ya. Sandra nos dice que serían mujeres. ¿Quién me da otra opinión, otro comentario?
¿O todos concuerdan con Sandra? Género, ya, género. Sí está dentro de la columna género como tal, sí. Pero ¿cuál es el criterio? Recuerden que el criterio es la palabra, es el texto que debe de aparecer en la celda. F, muy bien, excelente Antonio, excelente Antonio y Lucero, Gabriel, Rodolfo. O perdón, Flor, correcto, muy bien, muy bien. En este caso, miren, aquí hay una especie de una trampa, por decirlo así. ¿Qué es lo que sucede? El criterio que nos mencionó Sandra estaba bien, es correcto, serían mujeres. Pero ¿cómo se representan a las mujeres dentro de este cuadro? Es decir, si es que yo hablo o pido hallar, o digo, mejor dicho, que, a ver, vamos a ver por aquí, ya, que Trixie, vamos a decir que Trixie es mujer, ¿qué letra le coloco en la columna género? ¿O qué escribo en la columna género? No escribo toda la palabra mujer, escribo la palabra F, ¿listo? Escribo la palabra F de femenino. Entonces, en este caso, las mujeres se encuentran representadas por la letra F. Y ese de ahí sería mi criterio. Esto de aquí sería mi criterio, la letra F. Bien, ahora sí, ya identifiqué mi criterio, que es la letra F, y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cuál sería entonces mi rango? ¿Dónde encuentro la letra F? ¿En qué columna? ¿Cuál sería mi rango? A ver. Muy bien, Alexandra nos dice género, Sandra, género. A ver, ¿alguna otra opinión? Género, estatura, ya, cuidado por ahí. Género, ¿verdad? Correcto, correcto. Efectivamente, en este caso sería género. Bien, entonces, noto, ya, a ver. Entonces, esto de aquí sería mi rango. Vamos a colocarlo aquí. Correcto. Bien, entonces ya sabemos, el criterio sería la letra F, mi rango serían todas las celdas de la columna género, y ahora, ¿cuál sería mi rango promedio? Uno, a ver, perdón, casi leo sus respuestas. Todavía no me dan el promedio como tal. ¿Cuál sería el rango promedio? Vamos paso por paso, ¿listo? ¿Qué me piden promediar? Estatura. Ahora sí, Antonio. Correcto, estatura. Entonces, todas las celdas de la columna estatura serían mi rango promedio. Muy bien, ahora sí, ya identifiqué esos tres elementos, criterio, rango y rango promedio, y procedo a ejecutar la función. Decimos entonces, doble clic sobre la celda de color amarillo, sobre la primera celda de color amarillo, y escribimos igual promedio.si, igual promedio.si. Selecciono mi rango, selecciono todas las celdas de la columna género, selecciono todas las celdas de la columna género, coma o punto y coma según sea el caso, y ahora escribimos el criterio. ¿Cuál sería el criterio en este caso? La letra F, que por ser una letra va entre comillas. Luego de escribir el criterio, como, punto y coma, y selecciono mi rango promedio. ¿Qué me piden promediar? La estatura. Entonces selecciono todas las celdas de la columna estatura. Cierro paréntesis, enter, y la respuesta sería 1.65. Justamente lo que me mencionaban minutos antes en el chat. Excelente, muy bien, muy bien. Vamos muy bien, listo, vamos muy bien, así que excelente. Todos hemos obtenido la misma respuesta, por ahí estaba leyendo de que ya algunos participantes habían dado con la respuesta. Sí, excelente Hamilton, Flor, muy bien Sandra, genial. 1.65, correcto. Ahora sí, a ver, vamos con las tres siguientes preguntas de manera más dinámica. Bien, dice, ya no voy a señalar en este caso, vamos a hacerlo de manera más dinámica con las tres siguientes preguntas. ¿De acuerdo? A ver,
Segunda pregunta. Dice, promedio de sueldo de los varones. Promedio de sueldo de los varones. ¿Cuál será mi criterio? A ver, activos, todos activos. ¿Cuál será mi criterio? Dice, promedio de sueldo de los varones. Ya, la letra M, ¿verdad? Correcto, la letra M, porque representa, en este caso, la palabra masculino que representa a los varones. Muy bien. ¿Cuál sería entonces mi rango? ¿Cuál sería entonces el rango? La columna género, correcto. ¿Y cuál sería entonces mi rango promedio? A ver, ¿cuál sería entonces el rango promedio? La columna sueldo. Muy bien, excelente, Alexandra. Listo, entonces escribimos igual promedio punto sí, igual promedio punto sí, abro paréntesis, selecciono todas las celdas de la columna género, coma o punto y coma, ahora escribimos entre comillas la letra M de masculino, que vendría a ser mi criterio, luego de ello coma o punto y coma, y selecciono mi rango promedio, que serían todas las celdas de la columna sueldo. Luego de esto, cierro paréntesis, presiono Enter y el resultado sería, a ver, ¿cuánto sería la respuesta? Cuenta de 3, la cuenta de 2, a la cuenta de 1. Muy bien, excelente, Alexandra, Hamilton, Sandra, Alfonso, efectivamente, 1379.11. Correcto, Flor, Oscar, ahí está reapareciendo. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, de esta manera es como vamos a ejecutar, perdón, estas funciones, tanto la función sumar.sí como la función promedio.sí. Les voy a dar un par de minutos para que ustedes puedan ahora desarrollar estas dos siguientes preguntas y luego al término de este tiempo vamos a pasar a hacer el feedback o la retroalimentación de toda la sesión del día de hoy. Bien, y con eso estaríamos finalizando nuestra sesión número 5. Bien, entonces a ver, ¿les parece 4 minutos, 2 minutos por pregunta para que puedan desarrollar estas dos preguntitas? ¿Qué dice? Promedio de sueldo de los solteros y promedio de edad de los divorciados. Al término de ese tiempo, si es que hay alguna consulta, alguna duda, la respondemos. ¿Bien? Adelante entonces, a ver. 4 minutitos para que puedan desarrollar estas dos preguntas finales. Voy a colocar por aquí el temporizador. Ahí está, se quedó activo. A ver, a ver. Voy a colocar el temporizador, ahí están los 4 minutos. Y mientras que va corriendo el tiempo, voy respondiendo por aquí una pregunta que acabas de leer. Ya, ya, correcto, a ver. La idea es que lo vayamos desarrollando en paralelo, pero no hay problema. Miren, voy a pasar por aquí. Voy a copiar por aquí. Ahora despacio, no se preocupen. Un minuto. Copiar esto aquí. Y ahora sí. Correcto. Ahora sí, a ver. Ahí está para el practicante que había tenido esa consulta, esa duda. Acabo de enviar mediante el chat de Google Meet. Listo, de nada, Omar, de nada, no te preocupes. Denle entonces, adelante. Les quedan 3 minutos para que puedan desarrollar estas dos preguntas finales, haciendo uso de la función promedio.sí.
Ya, a ver. El último es promedio de edades de los divorciados. ¿Sí? Promedio de edades de los divorciados. ¿A qué hora salimos? 6:30, ¿no? Cuidado con los micros por ahí, me parece que hay un micro activo. Muy bien, entonces, tiempo. Correcto. Veamos a ver los resultados. Por aquí se pasaron algunas respuestas en el chat. Aquí están. Antonio nos indica 1346 y 44, igual que Alexandra, igual que Flor, Alejandro, Isandra y Hamilton. Muy bien, vamos a verificar entonces. A ver, dice, promedio de sueldo de los solteros. ¿Cuál sería el criterio? En este caso sería la palabra soltero. ¿Dónde voy a encontrar la palabra soltero? Sería en la columna Estado Civil, que vendría a ser nuestro rango. Y finalmente, ¿qué me piden promediar para hallar mi rango promedio? El sueldo. Entonces, el sueldo sería mi rango promedio. Dicho ello, ejecuto. Igual, promedio.si, abro paréntesis, selecciono mi rango, que sería Estado Civil, toda la columna de Estado Civil, punto y coma, el criterio, que al ser una palabra va entre comillas, y decimos, abro comillas, y escribo soltero, cierro comillas, coma o punto y coma y selecciono mi rango promedio, que sería toda la columna sueldo. Posterior a ello, cierro paréntesis, presiono Enter y la respuesta sería efectivamente 1346. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Ahí veo que sí hemos coincidido con la respuesta, con el resultado. Vamos bien, entonces. Cuarta y última pregunta. Promedio de edad de los divorciados. ¿Cuál sería el criterio? Divorciado. ¿Cuál sería entonces mi rango? Estado civil. ¿Y mi rango promedio? Que responde a la pregunta ¿qué me piden promediar? Sería en este caso la columna edad. Identificados estos tres elementos, pasamos a ejecutar la función. Entonces, igual, promedio.si, abro paréntesis, selecciono el rango, selecciono todas las celdas de la columna Estado civil, punto y coma, abro comillas, escribo divorciado, que vendría a ser en este caso el criterio, cierro comillas, coma o punto y coma, y selecciono todas las celdas de la columna EDA. Cierro paréntesis, Enter, y en este caso efectivamente la edad promedio de los divorciados que tenemos en pantalla es 44. Correcto, muy bien, excelente, excelente. Felicitaciones por ahí a todos los que hemos obtenido el mismo resultado. Correcto, felicitaciones a los que han obtenido el mismo resultado. Los demás participantes, a ver, vayan comentándome también si es que han obtenido el mismo resultado. Bien, Hamilton me dice que sí. Excelente. Igual, excelente, Oscar, Karina, bravazo, bravazo, muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda antes de cerrar en cuanto a esta función promedio.si? Ok, todo claro entonces. ¿Sí? ¿Todo claro? Me parece que sí. Ya. En cuanto a la función resta y división, en ese caso no hay como tal.
¿Listo? Por ahí respondiendo a la pregunta de Gabriel, la respuesta sería que no. Y para restar o dividir en este caso, van a poder usar las fórmulas como tal. ¿Listo? ¿Recuerdan la clase número 2? 2 o 3, si no me equivoco, 3 me parece, donde veíamos la fórmula. Igual, para restar o dividir de manera más rápida y para aplicar toda función o toda operación de manera más rápida, pueden aplicar la técnica del arrastre, que le hemos venido revisando desde la sesión número 2. ¿Listo? Entonces, la técnica del arrastre les va a permitir bastante optimizar el tema de los tiempos. ¿Bien? ¿Ninguna otra duda? ¿Sí? Ya, ok, todo claro, mis. Entonces, correcto, a ver. Acotaciones finales de la sesión de hoy serían, en la hoja de ejercicio 2, tienen este cuadro con toda una data de apellidos y nombres, género, cargo, residencia, sueldo mensual, días trabajados y total del sueldo, donde a partir de toda esta data van a responder 10 preguntas que se encuentran a la mano derecha. Son 10 preguntitas que van a responder haciendo uso de la función sumar.si, promedio.si y contar.si. ¿De acuerdo? Haciendo uso de estas 3 funciones, responden a las 10 preguntas y en este caso recuerden o cabe recordar de que la tarea no se envía, el archivo como tal no se envía, sin embargo sí les permite consolidar sus conocimientos, sobre todo los que hemos visto el día de hoy o en la sesión que se está desarrollando como tal. Bien, entonces, dicho ello, vamos a pasar a hacer el feedback de la clase de hoy. Hoy en nuestra sesión número 5 hemos visto el tema de funciones contar.si, sumar.si y promedio.si. A partir de ello hemos desarrollado por cada una de estas funciones cuál es la labor o la tarea que realizan, que ejecutan, cuál es su sintaxis, su estructura, y también hemos realizado la parte práctica o la parte dinámica a través de ejemplos, en este caso mediante cuadros, mediante preguntas. Cabe mencionar, por ejemplo, que en el caso de la función contar.si tenemos 2 argumentos, que sería el rango y el criterio. Recuerden que el rango es el conjunto de celdas donde yo evalúo que se encuentre el criterio. ¿Y qué viene a ser entonces el criterio? Viene a ser la condición que yo necesito validar que se cumpla o no. ¿Bien? Luego de ello, en la función sumar.si y promedio.si tenemos la misma cantidad de argumentos o de requerimientos, que sería el rango, el criterio y el rango promedio o rango suma. Ya saben, el rango, lista donde se encuentran los valores a evaluar o donde yo voy a evaluar que se cumpla el criterio. El criterio es la condición como tal y el rango suma o rango promedio es donde se encuentran los valores que vamos a sumar o promediar respectivamente. ¿De acuerdo? Última acotación de toda nuestra sesión de hoy. Recuerden, cuando nosotros trabajamos con, en este caso, funciones condicionales, es importante analizar e interpretar. Si yo no analizo o no interpreto de manera adecuada el enunciado, no voy a ejecutar de manera correcta la fórmula, la función como tal. Entonces, ¿cuáles son unas claves para poder tener una mejor interpretación, en este caso el enunciado en relación a la función? Primero identifiquen el criterio. A partir del criterio identifiquen el rango. Recuerden que en el rango viene a ser esa columna, esa fila, donde sí o sí tiene que estar el criterio, o donde debo de evaluar que aparezca o no el criterio. Y por último, ubiquen el rango suma o el rango promedio preguntándose, ¿qué me piden sumar? ¿Qué me piden promediar? Según sea el caso. Bien, luego de ello, identificar estos 3 o 2 elementos, pueden ejecutar de manera tranquila la función. ¿Listo? Entonces, todo ello sería en cuanto a nuestra sesión del día de hoy. Los dejo ahora sí con la coordinadora para que pueda darles algunos detalles finales. ¿Correcto? Nos vemos en